Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música. En el transcurso de los últimos 2 episodios hemos hablado sobre la prehistoria y la historia del órgano. Es momento de comenzar a hablar de tiempos más recientes y del origen del órgano, cómo lo vamos conociendo hasta nuestros días, en tiempos más recientes. Es interesante saber que el órgano evoluciona casi de la misma manera como la notación musical. No conocemos instrumentos vivos, o mejor dicho, funcionales anteriores al siglo XII. Entre el siglo XII y el siglo XV se han encontrado algunos cascarones con unos residuos de tubos y algunos restos de maquinaria. En este tercer episodio hablaremos del órgano en la Edad Media y el Renacimiento, en este periodo tan importante para el desarrollo del instrumento como tal. Coincide también, como habíamos dicho, en este periodo el desarrollo de la notación musical y cómo encuentra un terrible impulso en el medievo a estos 2 pilares fundamentales de la música. Por un lado, para la música de órgano y por otro lado, para la teoría de la música. Y por supuesto, en el Renacimiento veremos cómo llega a la cúspide. Pero bueno, vamos a seguir en nuestro tercer episodio de Lo que hay y lo que suena, el órgano. Cabe resaltar que en este caso los órganos resultan ser instrumentos musicales sumamente delicados, igual que la gran mayoría de todos los instrumentos musicales, puesto que están construidos de madera y muchas partes móviles que están unidas ya sea con pegamento, con clavos, pijas o tornillos. Sin embargo, el órgano además utiliza piel en sus fuelles principalmente, y en otras partes mecánicas también, lo cual hace que el instrumento sufra deterioro ya sea por mal uso, condiciones climáticas. La humedad, por supuesto, es un factor importantísimo, ya sea que haya exceso o ausencia total de la humedad. Esto contribuye en el deterioro de los instrumentos. Pero de esto hablaremos más adelante cuando lleguemos al barroco y a nuestros tiempos más recientes. Regresemos al siglo X. Veamos ¿qué hay sobre el órgano en aquella época? Hay registros, por supuesto, de lo que había y de lo que sonaba en aquella época con respecto a este instrumento. En la iglesia monástica de Winchester se erigió un órgano neumático importante en la época del obispo Ethelwold. Esto es alrededor de 963 y el 980 de nuestra era. Esto nos lo cuenta el cronista contemporáneo Volstan en su vida poética del gran eclesiástico Ethelwood. Hay un pasaje de un poema que describe el órgano y es de la siguiente manera. La traducción, por supuesto, hace que se pierda toda estructura del poema, sin embargo, nos quedamos con la traducción para poder entender de qué nos está hablando. Los órganos que han construido no se ven en ninguna parte fabricados en un doble terreno. 2 veces 6 fuelles superiores están alineados en fila y 14 se encuentran debajo. Estos, por explosiones alternativas, suministran una inmensa cantidad de aire y son trabajados por 70 hombres fuertes, trabajando con sus brazos cubiertos de sudor, cada uno incitando a sus compañeros a levantar el viento con todas las fuerzas para que la caja con el pecho lleno pueda hablar con sus 400 tubos que gobierna la mano del organista. Algunos están cerrados, él abre, otros cuando están abiertos, cierra, como lo requiera la naturaleza individual del sonido, variándolos. 2 hermanos, religiosos de espíritu, concordantes, se sientan en el instrumento y cada uno maneja su propio alfabeto. Además, hay agujeros ocultos en las 40 lenguas y cada uno tiene 10 tubos en su debido orden. Algunos se llevan a cabo aquí, otros allá, cada uno preservando el punto o situación apropiado para su propia nota. Golpean las 7 diferencias de sonidos alegres, agregando la música de la letra semitono, como truenan los tonos de un hierro que golpea el oído, para que no reciba ningún sonido sino solo esa. A tal cantidad reverbera, haciendo eco en todas partes las direcciones que cada uno detiene con su mano sus orejas abiertas, de ninguna manera es capaz de acercarse y soportar el sonido que tantas combinaciones producen. La música
se escucha en toda la ciudad y su fama se ha desvanecido en todo el país. Esta honorable iglesia tiene su cuidado dedicado al gobernante del trueno y construido en honor de San Pedro con llaves. Owsley nos comparte su opinión al respecto. Aunque parece bastante críptico, pareciera que estuvimos leyendo algo del Apocalipsis, pero bueno. Owsley no dice que esta descripción es aparentemente completa y clara. No sé dónde está lo completo y dónde está lo claro, pero bueno, vamos a ver a dónde va. Sin embargo, ha dado lugar a una discusión considerable y en algunos asuntos es desconcertante, especialmente en el caso de los 70 hombres fuertes necesarios para accionar los 26 fuelles con los que se suministró el aire al órgano. Bueno, Rimbaud hace dos sugerencias que merecen considerarse. Él dice: los hermanos de Winchester eran un cuerpo rico y grande, y el escritor Wolstan, el que nos escribió este poema que leímos hace un momento, probablemente quiso decir que era la oficina de 70 monjes inferiores en diferentes periodos para suceder mutuamente en este trabajo, o probablemente el número de 70 puede deberse a la corrupción del texto o haya estado ahí maltrecho, y realmente quería decir 7. El órgano requirió que 2 personas lo tocaran, quienes se sentaron en el instrumento. Cada uno manejaba su alfabeto propio, o en otras palabras, el conjunto de dispositivos o palancas que admitían el viento en las tuberías de su departamento. Según el texto, parecería que había 40 toboganes o palancas conectadas con las 40 lenguas o válvulas de la caja con el pecho lleno, o arcón de viento, o secreto, o somier, cada una de las cuales tenía 10 tubos que sumaban 400 en total. Es difícil aceptar la declaración tan dogmática de Rimbaud. Está claro, dice, que el alcance del instrumento no excedía las 10 notas y por cada nota 40 tubos, lo que constituye el número de 400. Por otro lado, comienzan a saltar más preguntas que respuestas. Habla de lenguas, habla de fuelles, habla de operadores, habla de intérpretes monstruosos, sonidos magníficos, música. Sin embargo, pareciera que tenemos algún problema con las definiciones y eso es muy importante y es bueno porque está en pleno desarrollo el instrumento, que entonces aquí en el siglo X comienza a desarrollarse el concepto de teclado. Seidel nos dice que a fines del siglo X, Alemania ya poseía un pequeño número de órganos. Para Pretorius, en su Syntagma Musicum, relata que en 944 había órganos en Erfurt, Magdeburgo y Halberstadt. Por esta época, el Papa Silvestre II, que murió en Mayence en el año 1003, se dice que ha realizado mejoras considerables en el órgano hidráulico, que hasta ese momento había mantenido su terreno. Sí, el órgano hidráulico seguía rifando en el mundo de la música, el neumático todavía no despegaba. Pero en el siglo XI se construyó un órgano con 16 llaves, dicen, o palancas, o tiradores para la Catedral de Magdeburgo. En este caso podrían ser como unas teclas muy primitivas. A partir de ese momento, bueno, cuando Seidel aludiendo a Alemania en particular, no tiene suficientes referencias sobre el progreso de la construcción de órganos. En la cita de Seidel, anteriormente mencionada, se menciona un órgano con 16 llaves, teclados o palancas que se construyó en el siglo XI para la Catedral de Magdeburgo. Hemos sugerido el uso del término palancas en el lugar de teclas porque dadas sus grandes dimensiones, ya su disposición era muy peculiar y la gran fuerza necesaria para deprimirlas o oprimirlas, pues, se requería mucha fuerza, para poder accionar estas palancas muy lejos de lo que conocemos nosotros como teclado. Esto, sin embargo, es una cuestión de poca importancia. Pretorius, nuevamente este gran autor, en su Theatrum Instrumentorum Seichigraphia, publicada en Wolfenbüttel en 1620, presenta un dibujo de grandes palancas o llaves o teclas llaves palancas con el título de Groß Magdeburgisch Klavier, que vendría siendo una traducción así rápida de el gran teclado magdeburgués. Seidel comenta
Las teclas en este instrumento tenían aproximadamente 45 pulgadas de largo, 3 pulgadas de ancho, algunos dicen incluso 5 o 7 pulgadas y 1,5 pulgadas de profundidad. Su mecanismo era tan torpe y pesado que el intérprete tenía que golpearlos con sus puños para hundirlos hasta aproximadamente 1 pie de profundidad. De ahí la expresión golpear el órgano. No existe una armonía que progresara regularmente porque el intérprete, dada la dificultad técnica que el instrumento imponía, solamente podía golpear una tecla a la vez. Pues imagínense la cantidad de fuerza necesaria era para agarrar a patadas o puñetazos el instrumento, ¿no? Y aún así, como mencionamos en uno de los episodios sobre el órgano anteriores a este, ya con estos antecedentes de golpear el instrumento y lo difícil que era, pues es bastante notable que se haya logrado desarrollar tanto como hasta nuestros días. Nuevamente, Pretorius en su Syntagma Musicum dice que el órgano en Halberstadt tenía 20 y el de Halberstadt tenía 20 y el de Magdeburgo 24 fuelles. Los fuelles tenían varios pliegues como los de los herreros y no estaban provistos de pesas. No había modo alguno para medir o regular el aire que se proveía al órgano y, en consecuencia, el aire provisto era desigual y la intensidad del sonido que se podía producir alternaba entre muy débil y muy fuerte. Tampoco hubo una afinación pura o correcta para este órgano. Hay una gran dificultad en rastrear en todo lo que se aproxime de manera satisfactoria el desarrollo del órgano entre los siglos XI y XII. Las ilustraciones que aparecen o que que podemos encontrar son extremadamente raras en los manuscritos de ese siglo. Seidel nuevamente dice que probablemente aludiendo al trabajo alemán, dice que en el siglo XII se aumentó el número de teclas y después de esto cada tecla recibió 2 o 3 tubos adicionales que sonaban ya sea a la quinta y a la octava o la tercera y la décima. Por esta adición, el órgano se convirtió en una mezcla que permaneció hasta que se concibió la idea de dividir todos los registros y darle a esta combinación el registro de mixtura, como un nombre propio y separarlo como tal del resto. En el siglo XIII parece haber visto poco, si es que algo, de importancia en el desarrollo del arte de la construcción de órganos, ya que recibió un control decidido por parte de las iglesias latinas y griegas que declararon en contra del uso del órgano en el culto público. En la iglesia griega nunca se ha reintroducido el instrumento, mientras que en la iglesia latina el órgano pronto fue adaptado nuevamente. Al entrar el siglo XIV nos acercamos a la época que vio grandes avances en el desarrollo del órgano en lo que a verdaderas líneas musicales se refiere. En este siglo, cada iglesia de importancia tenía una o más órganos, generalmente de forma portátil, para que pudieran trasladarse fácilmente a diferentes partes del edificio según los servicios requeridos. Seidel, este hombre aparece en todos lados, es uno de los más importantes personas que hizo investigación y recopiló información sobre órganos. Pero bueno, Seidel dice, en el siglo XIV los órganos se adaptaron de manera más universal. Un patricio veneciano, Marinus Sanutus, un entusiasta promotor del cristianismo, hizo que en el año 1312 se construyera un órgano para la iglesia de San Rafael. El constructor era alemán. De esto vemos que los alemanes ya tenían una reputación como constructores de órganos, que se extendía mucho más allá de las fronteras de su patria. Y vemos que los últimos inventos y mejoras en la construcción de órganos provienen casi exclusivamente de los alemanes. El órgano mencionado anteriormente encontró tantos admiradores en Venecia que el constructor recibió el honorable apellido de Torcellus. Los órganos en ese momento se llamaban Torcelli en Italia. Los monjes y el clero, los asiduos conservadores y promotores del aprendizaje y las artes durante la Edad Media, no solo se interesaban mucho en la construcción y decoración de los órganos en sus iglesias, sino que con frecuencia se dedicaron a la construcción y a tocar órganos, así que debemos considerarlos entre los promotores más ardientes de este arte.
En 1350, un monje construyó un órgano en Thorn con 22 teclas. En este siglo se hicieron mejoras en el teclado torpe y pesado. Las teclas se hicieron más pequeñas y ordenadas, y su número aumentó tanto hacia arriba como hacia abajo, extendiéndose más de 2 y a veces 3 octavas. Además, se le dio una caída menor para que ahora se pudiera presionar con los dedos en lugar de con los puños. A los tonos diatónicos que hasta ahora se usaban exclusivamente se le agregan los tonos cromáticos do sostenido, re sostenido, etc. Las representaciones de los órganos de este periodo son muy pocas. Una de las representaciones más importantes se encuentra en una miniatura en un salterio latino del siglo XIV conservado en la Biblioteca Nacional en París. Si bien es extremadamente interesante que se muestre la forma de los fuelles manuales no pesados y la forma de operarlos, es de lamentar que no se muestra el teclado. A juzgar por las filas de tubos, el instrumento con toda probabilidad tenía 16 teclas con 2 hileras de tubos. Como Rimbaud dice, los primeros órganos monásticos y conventuales fueron muy pequeños. Simplemente se usaban para tocar la melodía de la canción simple, con las voces. Estos órganos se llamaban regals. El término real o rigol parece provenir del italiano rigovello. Sir Henry Spellman nos dice que en la iglesia de San Rafael en Venecia se veía la figura de cierto instrumento musical llamado rigavello. No solía usarse en iglesias antes que los órganos se pusieran de moda. Otro instrumento llamado turcello o torcello tuvo éxito. El rigovello, cuyo uso fue introducido en Venecia por un alemán. Este pasaje muestra claramente que la palabra real es una deformación o una contracción de la palabra rigovello. Sin embargo, estamos inclinados a cuestionar esta confusión, sosteniendo la opinión de que el nombre real se le dio al primer portativo medieval porque se le consideraba un instrumento real de su tiempo, así como el órgano hoy en día es considerado como el rey de los instrumentos, o tal vez fue porque era muy raro y fue introducido por primera vez en hogares reales o en concursos reales. Entonces, la desambiguación de que real viene de rigavello, más bien los autores se inclinan a pensar que regal viene a ser una transformación al nombre de real. Pero bueno, portativos o regales de diversos tipos eran de uso común en la última parte del siglo XIV y durante todo el siglo XV. Y las representaciones de los de la última época se ven con frecuencia en las miniaturas de manuscritos, pinturas y grabados iluminados, y más raramente en esculturas. En una hermosa miniatura en un breviario del siglo XV conservado en la biblioteca del Arsenal en París, representando al rey René y su corte de música, vemos a una figura femenina interpretando un portativo que descansa sobre las rodillas. Tiene 11 tubos y teclas planas y diatónicas. Se utiliza en concierto con otros 5 instrumentos musicales. En otra fina miniatura, en el breviario del mismo periodo conservado en la Biblioteca de Borgoña en Bruselas, representando al árbol de Jesse, encontramos a uno de los reyes tocando un portativo de 2 filas de tubos apoyado en sus rodillas, también en el concierto con varios otros instrumentos. En este punto nos preguntamos, bueno, ¿pero qué diablos es un portativo? Y es muy justificada la pregunta. Hemos estado hablando de portativos, pero no hemos dicho qué es. Pero ya nos imaginamos. Los portativos, como indican todas las representaciones existentes, eran pequeños instrumentos que una sola persona podía llevar fácilmente y por consiguiente se usaban con frecuencia en procesiones de carácter tanto religioso como secular. Un escritor en Rees Encyclopedia nos dice que el regal en todos los países católicos romanos es un órgano portátil utilizado en procesiones, llevado por una persona y tocado por otra. Esto puede haber sido el caso en raras ocasiones, pero estamos inclinados a cuestionar la declaración, ya que en ningún caso hemos visto un regal representado como llevado y tocado por diferentes personas.
O sea, es un rollo aquí de que todo el mundo dice y a final de cuentas parece que no hay evidencia clara al respecto. Los portativos o regals continuaron en uso hasta mediados del siglo XVIII y fueron muy comunes durante el siglo XVI y el siglo XVII. Esto se demuestra por los numerosos avisos que los respetan en documentos antiguos. Por ejemplo, en el inventario de los instrumentos musicales que pertenecieron a Enrique VIII, tomados en 1547, encontramos mención a 3 pares de regals individuales y 5 pares de regals dobles. El término individual se utiliza para distinguir el instrumento con un teclado del doble regal, que se suministró con 2 teclados al mando de 2 divisiones tonales diferentes. En general, se acepta que el órgano de tubos que se puede tocar más antiguo del mundo se encuentra en la Basílica de Baler en Sion, Suiza, construido alrededor del año 1435. La mayor parte de la fachada y caja del instrumento es original. Sin embargo, solo 12 tubos son originales, ya que el resto ha sido reemplazado durante las restauraciones que ha venido sufriendo. Y precisamente con esto vamos a poner algo de música de este instrumento que por ahí ustedes pueden encontrar seguramente si buscan en la red el órgano más antiguo del mundo, el órgano que se pueda tocar más antiguo del mundo. Ustedes también seguramente, si son curiosos, amigos que nos siguen en el programa de Lo que hay y lo que suena, podrán meterse en alguna iglesia. Aquí, por ejemplo, en Michoacán, en Pátzcuaro, ustedes podrán visitar seguramente algunos templos antiguos y verán que hay cascarones de órganos. Estos cascarones solamente son la fachada y realmente no son tan antiguos como hemos visto aquí en el programa. Estamos hablando que este órgano que está en Sion, en Suiza, es del 1435. Los órganos que podríamos encontrar aquí en la ciudad de Pátzcuaro, las personas que nos escuchen de fuera en el estado de Michoacán, realmente no tienen tanto tiempo, sin embargo pueden considerarse bastante antiguos y solamente tendrán la fachada, el mueble, alguna madera si es que sobrevive. El punto es de que estos instrumentos, como mencionamos al inicio del episodio, también están sujetos al maltrato, al abuso de las condiciones climáticas y por supuesto del paso del tiempo y evidentemente por la mano del ser humano. Las guerras, alguno que otro ratero que se mete y se le hace curioso llevarse alguna de las partes del mecanismo, tubos, etcétera. Y platicando precisamente con algunos amigos sobre lo importante y lo valioso que es un instrumento musical, por qué un Stradivarius vale tantísimo dinero, hablando de instrumentos de cuerda, por qué cierto piano es muy costoso, por qué un órgano tiene del 1400 tiene este valor tan enorme en el paso de la historia y la música, pues precisamente tienen fecha de caducidad. Como todo en el mundo, nada dura para siempre, igual los instrumentos musicales. Entonces, el que un instrumento haya sobrevivido el paso del tiempo, no nada más décadas, sino siglos, y pueda ser tocado, esté en condiciones de ser usado, pues es algo realmente notable. Entonces es lo que hace valiosísimo estos instrumentos. Los instrumentos, como todo, como he mencionado, también tienen caducidad y en algún momento dejarán de funcionar. Muchas veces ustedes encontrarán pianos, les dirán que es un piano antiquísimo y que la abuela, la tatarabuela lo tocó y realmente pues son instrumentos que ya no tienen más valor que el de un mueble antiguo, pero como instrumento musical es muy raro encontrar un instrumento antiguo que pueda ser usado. Entonces eso es una de las razones por las cuales se puede considerar algo como valiosísimo en un instrumento musical que pueda ser tocado y además que tenga esta historia. En el caso de los órganos, que como hemos visto, desafortunadamente mucha de la historia del órgano, igual que mucha de la historia de la literatura y del conocimiento, se ha perdido en las guerras. Y lo que llegamos a tener, como bien mencionamos hace un momento, este órgano en Sion, Suiza, de 1435, solo son 12 tubos son originales, imagínense nada más, ¿sí? Entonces, y lo demás han sido restauraciones. Un organero que conozco y que estimo mucho me comentó en algún momento cuando le pregunté en qué momento un instrumento puede ser restaurado, puede ser reconstruido, y me dijo que con un tubo
con que sobreviviera solo un tubo era suficiente para comenzar la reconstrucción de un instrumento. Pero bueno, entonces los dejo con esta grabación de Diane Bish en el órgano de la Basílica de Balear en Sion, Suiza. Nos escuchamos el próximo programa con la cuarta parte de Lo que hay y lo que suena, la historia del órgano. Que tengan un excelente inicio de semana. Nos escuchamos por redes sociales. Hasta la próxima. Chao. Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música.